Y lo que mucho me mueve es que tantos son hombres. Me encanta ver tantos. Cuando va el avión volando y se encuentra con que hay tormentas, para que pudiera fortalecerse. Juntamente con el llamado a predicar, tiene la responsabilidad de prepararnos para esta tarea tan privilegiada. El doctor Jorge Óscar Sánchez presenta los elementos fundamentales de la predicación en el curso Comunicando el Mensaje. En el verano del año 92 me invitaron a enseñar un seminario sobre el tema de liderazgo en la ciudad de Portland, en el noroeste de Estados Unidos. Una vez que este evento concluyó el sábado al mediodía, el pastor que me había invitado a participar en él me dice: bueno, ahora te esperamos para predicar en la iglesia mañana, pero quiero hacerte una invitación, si querés hacer el esfuerzo y sabemos que tenés la tarde libre y bien podrías dedicarte a descansar, pero si todavía te queda algo de energía, ¿no te gustaría hablar en el grupo de jóvenes? Pensé que era una buena ocasión, entre descansar, aunque uno está agotado muchas veces, y predicar el evangelio con la posibilidad de que alguien acepte al Señor. Opté por la segunda opción. Esa tarde llegué a la iglesia y en mi mente, lógicamente, ya llevaba preparado de qué iba a hablar. Anticipaba un grupo de jóvenes, como la mayoría de los grupos de jóvenes de nuestras congregaciones, jóvenes entre 14, 15 años de la secundaria, preparatoria, como dicen en algunos países, y jóvenes universitarios, hasta la edad de 25, 26, alguna excepción, un poquitito más, ustedes saben. Pero al llegar a la iglesia me encuentro con una audiencia completamente distinta a lo que anticipaba, En ese momento veo a las hermanas de la iglesia que estaban preparando cena para una multitud de más de 300 personas. La edad variaba desde niños de cuna hasta personas de 60 años, principalmente hombres. Entonces el pastor se acerca y me dice: bueno, déjame que te explique. Lo que pasa aquí todos los años es que en el sur de Estados Unidos viven muchos peones migratorios, como le llamamos. Es gente que vive en los campos levantando la cosecha, y a medida que el calor va subiendo hacia el norte, ellos también van subiendo y trabajan en los campos, y en esta época del año llegan aquí a Portland y están con nosotros por 2, 3 semanas, levantan la cosecha. Cuando todo se ha concluido, regresan otra vez a su lugar habitual de vivienda en el invierno. Estas son personas, me decía el pastor, que están con nosotros por un tiempo breve, y cualquiera podía darse cuenta de que no son de los habituales en nuestras congregaciones. Allí no había Biblias, no había la vestimenta que acompaña a los santos el día domingo, y al ver aquellos rostros y aquella multitud tan diferente, de golpe me di cuenta que todo lo que había venido pensando en compartir no iba a dar en el blanco. Mi audiencia era totalmente distinta. Gracias al Señor tenía 1 hora y media hasta el momento de predicar. Me fui al automóvil, allá me encerré con la Biblia y comencé a pedirle al Señor: dame sabiduría que tengo que compartir con esta audiencia que es tan distinto a aquella para la cual yo venía preparado. ¿Qué hubiera hecho usted en mi lugar? ¿Qué hubiera hecho usted en esa situación? Bienvenidos una vez más a este curso sobre homilética, aprendiendo a comunicar el mensaje con excelencia. Hoy queremos compartir con ustedes el principio de un sermón exitoso, y es: la audiencia determina el sermón. Acompáñennos y vamos a compartir este tema vital para nuestro desarrollo espiritual, ministerial, como personas que somos llamados a compartir las buenas noticias de Dios. En la primera de nuestras lecciones dijimos que el acto de la predicación, el evento de la predicación, está compuesto por 4 elementos. El primero de ellos es la audiencia que recibe el mensaje. El segundo es el sermón, lo que estamos tratando de comunicar. El tercer elemento es el predicador, quien lo está comunicando. Y por supuesto,
el elemento principal en la predicación de la fe cristiana es el bendito Señor Jesucristo, que se hace presente siempre en nuestras reuniones. Piense por un instante. Supóngase que a usted le hubieran comisionado distribuir las cartas del Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias. Cada una de ellas contenía un mensaje directo del Señor para cada iglesia en particular. Y usted fue comisionado con esa tarea. Usted recibió los pergaminos, cada uno enrollado, y por una confusión, un descuido, se le confundieron las cartas. Y cuando llega el momento de la entrega, le da a la iglesia en Esmirna la carta que iba para la Odisea, y a la de la Odisea la que era de Sardis. ¿Qué cree que hubiera pasado en la audiencia con esos mensajes del Señor a cada congregación específica? ¿No cree que se hubieran sentido un poquito desorientados? Ustedes y yo tenemos que predicar un mensaje que es eterno, que viene de Dios, a un grupo de gente muy particular con necesidades bien específicas. Son personas como usted y como yo, que viven en un mundo real. Y lógicamente que la mayoría de los principios que estamos estableciendo en todo este curso tienen que ver más que nada con el día domingo en el culto principal, pero ¿se ha puesto a pensar la cantidad de ocasiones diferentes en las cuales a usted y a mí nos toca ministrar? Yo he elaborado una pequeña lista y estoy seguro que usted puede agregar mucho más a ella también. Por ejemplo, no es nada inusual que a usted y a mí, si estamos predicando la palabra de Dios, nos inviten a predicar en el culto del día domingo, en la cena del Señor, en un bautismo, en un funeral, en una boda, en la reunión de damas, en un desayuno de caballeros, de gente profesional, a un grupo de jóvenes, en una misión de rescate a drogadictos, en un hogar de ancianos, en una clase de escuela dominical, en una ceremonia de graduación de estudiantes en una universidad cristiana, a un grupo de profesores de un seminario teológico, en una campaña evangelística, en un congreso misionero, y la lista puede extenderse aún mucho más. Ahora usted se da cuenta que cada una de esas situaciones, cada una de esas audiencias son totalmente distintas. Agréguele a eso también de que cada uno de esos grupos pueden estar ubicados en distintos momentos del tiempo, del espacio. Por ejemplo, a usted le puede tocar predicar en una iglesia que tiene 100 años de vida o a una iglesia que recién está comenzando. Y los creyentes, por lo tanto, están en distintas etapas de su desarrollo y crecimiento espiritual. A usted le puede tocar perfectamente tratar con una iglesia que está en una zona rural o hablar a un grupo de personas que son todos profesionales. Además, ¿hace diferencia la composición social? Creo que sí. Además, ese grupo de personas, ¿es una iglesia que está en crecimiento o está en declinación? Caramba, que todos estos factores tienen mucho peso en la comunicación del mensaje. Creo que una de las razones por las cuales muchos sermones fracasan es porque no dan en el blanco con la audiencia. Durante años tuve el privilegio de pastorear el primer ministerio hispano en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Y lógicamente en el espacio de 19 años que servimos al Señor allí hasta venir a Río Grande, por nuestro púlpito pasaron muchos predicadores de visita. Debo confesar que solamente 2 o 3, de probablemente unos 50, 60 que nos visitaron, dieron en las necesidades de la audiencia. ¿Cómo podemos aprender a preparar nuestro sermón para ser más efectivo? ¿Quieren saberlo? Esa es nuestra próxima pregunta. Si queremos llegar a ser predicadores efectivos, maestros competentes, debemos aprender que la audiencia determina el sermón. ¿Qué exactamente del sermón? Todo, absolutamente todo. Desde el tema que elegimos, el texto que elegimos para sostener el sermón, la estructura, a el contenido del sermón, desde la introducción hasta la conclusión, y todo el bosquejo
y todo el contenido y las ilustraciones y el poema que podamos elegir para ilustrar un cierto punto. Ustedes preguntarán, ¿y de dónde he sacado esas ideas? Bueno, pregúntese de la Biblia, en particular del libro de los Hechos. Allí en el libro de notas puse para ustedes 2 sermones que fueron predicados por 2 de nuestros héroes supremos en la fe cristiana, Pedro y Pablo. Los 2 fueron predicados a distintas audiencias, una en Jerusalén, la otra en Atenas. Ahora pregúntese por un instante, ¿cuáles serían las características de la audiencia en Jerusalén? La Biblia nos dice que en ese día, cuando el Espíritu Santo descendió y nació la iglesia, todos los convertidos venían del judaísmo. Creo que podemos pensar correctamente que eran personas que se habían criado en Jerusalén, en Israel, asistiendo al templo, a las sinagogas, y todos aquellos que habían venido de la dispersión a adorar en ese día, también pertenecían a la familia de la fe judía y conocían la sinagoga, y por lo tanto toda esta masa estaba familiarizada con el Antiguo Testamento, lo que ellos llaman los profetas, los escritos, la ley, los 5 primeros libros de Moisés. Por lo tanto, sospecho que Pedro, correctamente podía hablarles a ellos del Mesías que estaba por venir y que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías, y lógicamente que sabían quién era David, Joel, Abraham, José, estaban muy familiarizados con ellos. Ahora piense por un instante, ¿qué tipo de audiencia habrá encontrado el apóstol Pablo en Atenas? ¿No había medios masivos de comunicación? ¿Nunca habían tenido el equivalente de una Biblia? ¿Sabían quién era Jesús? Probablemente no lo habían oído. ¿Conocían las Escrituras? No. ¿Esperaban a un Mesías? No. ¿Y entonces qué hacen? En el libro de notas, yo encolumné los 2 sermones. En el de la izquierda van a encontrar el sermón de Pedro, predicado en Jerusalén, en ese día histórica. En la columna de la derecha van a encontrar el sermón de Pablo en Atenas. Ahora, por el solo hecho de mirarlo, visualmente ya nos damos cuenta de las diferencias que hay entre el uno y el otro. Es interesante las similitudes y las diferencias. Fíjense que las costumbres eran prácticamente las mismas. Entonces Pedro poniéndose de pie, entonces Pablo puesto en pie en medio del Areópago. Qué interesante. El mismo estilo, la misma forma de presentarse frente a un auditorio. Pero luego comienza el discurso en sí. Los 2 apelan a lo que era la costumbre de los días. Varones judíos, varones atenienses. Y lógicamente Pedro arranca citando lo que había pasado en esa mañana histórica, y luego, fíjense, subrayado en negrilla, hay toda una cita bien larga del profeta Joel. No sabemos cómo lo habrá hecho Pedro. No creo que haya tenido una Biblia versión tamaño de bolsillo. Conociendo cómo era la educación de aquellos días, que todo el énfasis estaba puesto en la memoria, estoy seguro que Pedro citó desde el banco de la memoria este párrafo de Joel que ustedes y yo tenemos registrados en la Biblia. Luego comienza a explicarlo, cómo esto se vinculaba con este evento que estaban viviendo. Más adelante hace una cita de los Salmos, menciona a David. Y más adelante hace una nueva cita de David, y luego concluye en el destino que él quería que su audiencia alcance. Lo voy a decir varias veces a través del curso. Todo sermón es como un vuelo de avión. Tiene un despegue, tiene un vuelo, tiene un aterrizaje. Lo cierto es que Pedro quería que su audiencia aterrice en un lugar determinado, y lo logró. 3,000 personas aceptaron al Señor como Salvador en ese día. ¿Qué pasó con Pablo? La audiencia es totalmente distinta. ¿Puede citar la Biblia? No. ¿Cómo arranca entonces el sermón? ¿Cómo despega el avión?
Pablo simplemente hace referencia a aquello que había visto caminando por las calles de Atenas. E inclusive algo que muchas veces bien podríamos decir que es negativo, y es la idolatría del pueblo ateniense, él lo da vuelta para bien y comienza arrancando con una declaración positiva diciendo: veo que ustedes son todos muy religiosos. Lógicamente, veo que están adorando al Dios equivocado. Entonces, Pablo no cita las Escrituras, va a la creación y luego les da varios atributos de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Si comparamos los dos sermones, van a ver que tanto Pedro como Pablo llegan al punto del arrepentimiento y de la necesidad de la fe en Jesucristo. El resultado en Atenas fue un tanto diferente porque era un momento histórico distinto. En aquel día hubo personas que dijeron: esto no es para mí. Y otros que dijeron: no, todavía, necesito más información para poder hacer la decisión que usted espera que yo haga. Pero otros también aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Volaron los dos por la misma ruta? No. ¿Llegaron al mismo destino? Sí. ¿Por qué? Porque la audiencia determina el sermón. No determina que cambiemos el mensaje. Las dos audiencias escucharon las demandas de Dios de forma idéntica, bien claras, bien precisas. Sabían qué tenían que hacer. Pero cada uno de ellos recibieron un mensaje que podían entender en sus términos, de acuerdo a su situación, de acuerdo a sus necesidades, aunque los dos hablaban del mismo Salvador que es Cristo Jesús. Es por eso que tiene una importancia fundamental convertirnos en buenos estudiosos de nuestras audiencias. ¿Cómo aprendemos entonces a leer nuestras audiencias? Bueno, indudablemente la tarea es mucho más fácil si estamos predicando siempre a la misma congregación que cuando nos toca predicar a diferentes iglesias en distintos lugares y no las conocemos. Cuando se trata de nuestra propia congregación, creo que recibimos la información valiosa de labios de la misma gente. Al final del culto nos hacen un comentario con respecto a lo que predicamos. Mientras nos encontramos en la semana y nos juntamos a tomar café en algo totalmente informal, ellos dan a conocer lo que están pensando, dónde están viviendo, qué les preocupa, qué no les preocupa. Lo mismo ocurre cuando nos llaman a casa por teléfono para decirnos qué es lo que les está pasando, qué problema tienen, o cuando nos vienen a ver a la oficina o a casa o donde sea, o nos piden que les visitemos en la casa. Ustedes saben, las personas viven en un mundo muy real y siempre nos cuentan dónde están. Esa es información valiosísima. Además, las personas que comparten con nosotros son visitantes por primera vez, son creyentes que tienen entre 1 y 5 años, son creyentes de más de 5 hasta 15, son más creyentes de más de 15. Todos estos grupos son muy distintos, tienen necesidades diferentes. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que aprender a conocer nuestra audiencia. Lógicamente, cuando salimos a predicar en otro lugar, la cosa se pone mucho más difícil todavía. En esos casos, siempre es útil hablar con el pastor de antemano. Preguntarle cuáles son las características de tu iglesia. ¿Es nueva? ¿Tiene 100 años? Ustedes saben lo que ya hemos estado compartiendo. Y lógicamente que una vez que llegamos a la iglesia y observamos el culto, tenemos que aprender a ser buenos estudiosos de la psicología del lugar. Por ejemplo, siempre recuerdo un día, llegué a una iglesia visitando mi país y era una iglesia 100 personas, en una sala no muy grande. Y sin embargo, para mi sorpresa, cuando comenzaron los cantos, el director hacía movimientos ampulosos. Movía los brazos como si fueran aspas de molino. Y parecía que estaba dirigiendo el coro de Billy Graham de 10.000 voces en un estadio. El próximo que vino a ocupar el púlpito fue el que leyó la Biblia y una vez más, queridos hermanos, y las manos volando por el cielo. Lógicamente, el que vino a hacer los anuncios usó la misma técnica.
y después paso yo a predicar y soy más tranquilo, muevo las manos como ustedes me están viendo ahora y ya me conocen de las clases anteriores. Y de pronto di cuenta que la audiencia se me murió en las manos. Gracias a Dios por el don de una buena esposa. Al final del culto le digo a Frances, hoy no hubo comunicación. Y me dice, Oscar, cometiste un error fundamental. Si ellos están acostumbrados a escuchar el mensaje así, con este tipo de movimiento, y vos les hablas tranquilos, lógico que no te escucharon. Afortunadamente para mí todavía tenía 3 noches para predicar. ¿Qué creen que pasó al día siguiente? ¿Se imaginan? Cambié mi estilo de presentación. Inmediatamente noté la diferencia en la reacción de la audiencia. No solamente que la audiencia determina el contenido, sino también la manera en que lo presentamos al tema. Inclusive, tenemos que ser psicólogos muy astutos. La vez pasada me invitan a predicar en una celebración muy feliz. Era una verdadera celebración. Una iglesia que había crecido y vendieron el edificio en el cual habían funcionado por 50 años y se trasladan a un nuevo edificio, mucho más grande. Lógicamente, se hizo un culto de despedida en el edificio que abandonaban. Luego hubo un traslado masivo hasta el nuevo lugar donde la iglesia ahora iba a comenzar a funcionar y allí se hizo toda una nueva celebración. En el momento que a mí me tocó pasar a ocupar el púlpito, las personas ya habían estado reunidos por sobre 2 horas y media. Ahora, los niños ya estaban muy inquietos. Los padres tenían un serio problema en sujetarlos. ¿Qué hacen ustedes en ese momento? ¿Predican un sermón de 50 minutos, de 2 horas? ¿O más bien prefieren reducirlo a 20 minutos o menos? Y que las personas salgan con un pensamiento claro, central, aferrado en la mente, antes que terminar y poniéndolos a dormir en el último grado de la anestesia. Esas son las decisiones que tenemos que hacer. En el momento que estamos actuando, tenemos que aprender a ajustar el curso del avión. Si vemos que el viento nos lleva en otra dirección, volvemos a la ruta. Tenemos que ser sabios. La predicación es un arte y todos tenemos que aprender a desarrollarlos. Ahora, lógicamente, les conté la historia de Portland. ¿Quieren saber qué hice? Bueno, eso es lo próximo que les quiero contar. En aquella tarde, ante aquella audiencia tan desafiante, decidí presentar un solo versículo como tema de la predicación. Pensé que siendo que la mayoría de esas personas no tenían Biblias, que probablemente no iban a volver a visitar la iglesia, que probablemente era la única vez que iban a escuchar de la gracia de Dios, escogí como versículo el de Lucas capítulo 9, cuando el Señor pregunta, ¿de qué le valdrá al hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? Comencé con una ilustración muy simple de la vida diaria, un paracaidista que saltó del avión y se olvidó del paracaídas. Historia verídica, cuesta creerlo, pero existen esas cosas. Y luego les hablé de no cometer un olvido imperdonable, y es el valor eterno de nuestra alma. Dejé en su memoria básicamente 3 verdades. Que el alma tiene un valor incalculable. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde el alma? Segundo, que el alma, siendo tan valiosa, se puede perder y pierde su alma, dice el versículo. Y luego, que Cristo dio su vida para salvar nuestra alma. Cuando presenté el versículo se los hice repetir de memoria varias veces. A los de este lado de la audiencia, a los del otro lado después, a las damas, a los caballeros, a los mayores de 20, a los menores de 20, a los mayores de 40, a los menores de 40. De tal manera que por lo menos se llevaran memorizado el versículo y sabiendo que después el Espíritu Santo se encarga de hacer el resto. Cuando lo presenté al tema, lo presenté con varias historias que pudieran ilustrar de una manera muy simple las verdades que estaba tratando que aferren. Y noté que la audiencia estuvo conmigo, la gran mayoría por lo menos. Siempre hubo 2 o 3 que, como en toda audiencia, están en otra cosa, eso no nos debe sorprender. No hay predicador que siempre pueda tener 100% de atención. Siempre hay 2 o 3 elementos que ustedes saben. Pero vi que la audiencia escuchó con respeto,
que me seguían bien. Y finalmente terminé, me despedí de ellos. El pastor me dijo después que se quedó hablando con ellos que 2 habían aceptado al Señor. La repetición de la experiencia de Atenas. Y decimos gracias, Señor, porque podría haberme ido a descansar y sin embargo esa tarde 2 personas encontraron al Cristo viviente. Esas son las cosas que ustedes y yo tenemos que aprender a hacer, a saber ser flexibles, a conocer lo que predicamos y a relacionarlo vitalmente con las personas que queremos que lo escuchen. Por lo tanto, sí, ustedes y yo tenemos que aprender a ser estudiosos de la gente, observar sus actitudes, cómo se comportan, inclusive cuando ya estamos predicando, cómo reaccionan. Queremos saber si estamos dando en el blanco con la audiencia. Bueno, fíjense cómo reaccionan frente a cada palabra que les decimos. Si es un chiste, se ríen. Si es algo serio, si es algo que les emociona, dicen amén, aleluya, dependiendo de la iglesia donde esté. Fíjense que la audiencia es una audiencia viviente. Las personas nos dan a entender enseguida si realmente estamos dando en el blanco o no. Tal vez usted está diciendo, oiga, pero aprender a predicar es costoso. Sí, ya lo dijimos varias veces en estas clases. Nadie nació predicador, todos nos hemos ido formando. Es un proceso, lleva tiempo, pero todos podemos aprender a crecer en efectividad. A veces pienso en mis sermones cuando empecé allá hace unos cuantos añitos, que tenía 17 años, y si pudiera reunir esa audiencia de vuelta les pediría disculpas por el sermón que prediqué. Ahora estoy enseñando a otros a predicar. Eso es lo que ocurre cuando ustedes y yo comenzamos a poner lo mejor de nosotros mismos en esta tarea a la cual Dios nos ha comisionado. Una tarea gozosa, que conoce momentos difíciles, pero también grandes recompensas. Permítanme concluir con una historia. Viene de Irlanda del Norte. Ustedes saben del conflicto que hay allá por el tema de la religión. Un buen día un individuo estaba caminando por las calles de noche y de repente alguien salta de un pasillo oscuro, lo atrapa y le pone una daga en el cuello y le dice, ¿qué religión es usted? Este hombre inmediatamente se dio cuenta que cualquiera de las respuestas que diera iba a terminar en un serio problema. Por lo tanto dijo, soy judío. Para su sorpresa este hombre le dice, nosotros somos un comando de Alá. El punto de la historia es, conozca a su audiencia antes de hablar. Nos vemos en la próxima. Concluimos por hoy. Repase el material en sus notas y trabaje en el ejercicio para cimentar las ideas presentadas. Hasta la próxima.